La lucha contra la inflación es una de las principales preocupaciones de los gobiernos occidentales a día de hoy. Tal es así que los bancos centrales de Europa y Estados Unidos han realizado unas políticas restrictivas que no se veían desde hace más de una década. Y los políticos en las redes sociales se han hecho eco de esto y han criticado bastante estas medidas. Pero en muchas ocasiones se recurre a falacias y transmiten una idea equivocada a la población. Y en este vídeo hemos recopilado dos de las mayores mentiras que se suele decir, mentira, falacia, engaño, como queráis llamarlo, y las vamos a desmentir. Así que, poneros cómodos, que empezamos. La primera idea que se ha repetido bastante es la de que el Banco Central está velando por los intereses de los ricos con estas políticas. Y probablemente a muchos este argumento os parecerá un triple que intentan hacer los políticos simplemente para generar polémica. Pero dejadme deciros que este argumento tiene su sentido. Las grandes fortunas muchas veces obtienen su rentabilidad invirtiendo el dinero. Por tanto, de interés será la rentabilidad que se obtiene al invertir ese dinero. Y si este se sube, entonces esas grandes fortunas obtendrían mayores beneficios. Y para reforzar esta idea te dicen que la excusa de que esto es para combatir la inflación es falsa, ya que la inflación actual proviene de los costes y por tanto la subida de los tipos de interés no servirá para combatirla. Para más INRI, el pueblo será el que sufra las consecuencias, ya que si subimos los tipos de interés se van a encarecer las hipotecas. No todas, solamente las que tengan el tipo variable. En general, cualquier préstamo se va a encarecer. Para las empresas les será más difícil conseguir financiación y tendrán que hacer recortes ya sea en plantilla o en salarios, cosa que podría deprimir aún más la economía y que los que tengan que pagar los platos rotos sean los de abajo. Como veis, el argumento tiene bastante sentido, pero como os podéis imaginar, parte de varios errores que vamos a comentar a continuación. En primer lugar, el argumento tiene un serio problema de consistencia. Vale, dicen que esto es para favorecer a los ricos, pero ¿y en los últimos 12 años los bancos centrales qué han hecho? Durante la década pasada los bancos centrales tenían tipos de interés en cero o en algunos casos en negativo, o sea que implicaba que los que tuviesen mucho dinero en el banco estarían perdiendo dinero. ¿Por qué ahora sí le interesa al Banco Central esta política y antes no? No ha habido ningún cambio de presidente en los últimos días o en el último año. ¿Por qué ahora de pronto cambian radicalmente su política? Así que si lo miramos con retrospectiva vemos que el argumento tiene sus problemas. Pero esto no es todo. El segundo error, y el más grave, es la mala interpretación de los objetivos del Banco Central. El objetivo del Banco Central es mantener estable el valor de la moneda, lo que evidentemente pasa por tener una inflación controlada. Pero el objetivo central es ese, y los movimientos que está haciendo no son para combatir la inflación actual, sino para prevenir inflación futura. Aunque la inflación sea por subida de costes, en el caso de Europa, en su mayoría lo es necesario realizar este tipo de políticas, para que no se produzca el temido efecto del desanclaje de expectativas, que si alguien no sabe qué es esto, tengo un vídeo donde explico con detalle lo que es. Pero para entendernos, si de pronto los que tengan euros ven que la inflación sube más de lo que prometía el Banco Central, van a coger y vender esos euros devaluándolo aún más, generando más inflación. Luego de eso podría ocurrir que se exija más salario, lo que implica más costes y por ende mayores precios. La idea básica es esa. Es algo parecido a lo que hizo el Banco Central Europeo en el 2012. En ese año, en lo peor de la crisis del euro, donde muchos especulaban que este iba a caer por la crisis de deuda de los países del sur de Europa. En ese año hubo una rueda de prensa clave. El por aquel entonces presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, tenía que salir frente a las cámaras para decir qué tenía planeado hacer para afrontar la posible quiebra del euro. Y ahí es donde Mario Draghi pronunció aquellas famosas palabras que salvarían Europa. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
And believe me, it will be enough. Haremos lo que sea necesario. Bastaron esas palabras para que minutos después los mercados financieros se calmaran y el euro se volvería a estabilizar. ¿Qué fue lo que pasó? Con ese whatever it takes se refería a que el Banco Central estaría dispuesto a comprar la deuda de los estados para mantener el euro, ya que es algo que técnicamente estaba prohibido por sus estatutos. Y solo con lanzar ese mensaje los inversores se calmaron y recuperaron la confianza. ¿Y cuál es el paralelismo con la situación actual? Actualmente, con la inflación disparada, los inversores podrían perder la confianza en la promesa del Banco Central de que mantendrán una inflación de un 2%. Temen que el organismo esté de manos atadas y no pueda dejar de comprarle la deuda a los países del sur. Al igual que pasó en el 2012, podrían perder esa confianza. Y con esto, el Banco Central hace una declaración de intenciones. Es como un haremos lo que sea necesario, pero al revés. Si hay que subir los tipos de interés, los subimos. De esta forma, quizá no se llegue a una situación tan crítica como la del 2012. Por cierto, estamos hablando mucho del Banco Central Europeo, pero lo mismo es aplicable para la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y tener una divisa estable nos beneficia prácticamente a todos. Y sí, las subidas de tipo de interés podrían provocar problemas en la economía, pero ahí ya depende del margen que tengan los gobiernos para actuar. Si eres responsable con tus cuentas, esto no te supondrá ningún problema. Pero claro, el problema es que muchos países de Europa no lo han sido. Así que esto es uno de los argumentos que se utiliza para atacar las políticas del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, que como hemos visto de forma extensa carece de fundamento y es un argumento que tiene más carga ideológica que otra cosa. Pero dicho esto, vamos con otro bulo que se está extendiendo y que merece la pena ser comentado. Otro argumento que se escucha mucho es el de que las empresas se están aprovechando de esta inflación para subir aún más los precios. Esto viene de que en las redes sociales muchos están poniendo fotos y se ve que los precios de los productos están aumentando más que la inflación, dando a entender que las empresas se están aprovechando de esta coyuntura para sacarse unos ingresos extra. ¿Tiene esto sentido? A priori es bastante difícil de demostrar. Hay mil cosas que influyen en la decisión de una empresa de subir o bajar los precios, pero hay dos cosas a comentar sobre este argumento que denotan un gran desconocimiento de cómo funciona la inflación. En primer lugar, se interpreta mal el orden de los factores, es decir, ¿qué significa el dato de inflación? ¿Cuánto han subido los precios el mes pasado respecto al año anterior? Es decir, los precios que estamos viendo hoy, en este mismo instante, aún no están recogidos en el dato de inflación, ya que lo primero que suben son los precios y luego aumenta el dato de inflación, cosa que tiene evidente sentido. Si los precios no suben, la inflación tampoco lo hará. Así que es posible que este desajuste que hay entre los precios y el dato de inflación se vea reflejado en los datos del mes siguiente. Pero este no es el único ni tampoco el más grande de los problemas de este argumento. Lo más probable es que esta diferencia se deba a cómo se calcula la inflación. Para quien no lo sepa, a la hora de calcular esta, se coge una cesta de productos que sean representativas de un consumidor medio: coche, la casa, los alimentos, etc. Cada uno tiene un peso dentro de la cesta. No vamos a detenernos en el porqué de esto, pero por ejemplo, ¿vale? Los alimentos podrían tener un peso de un 10% dentro de la cesta. Los números son inventados. Si su precio se incrementa en un 50%, no significa que la inflación vaya a subir un 50%. Tiene un peso relativamente pequeño. Incluso la inflación podría ser negativa. Imaginaros que los precios de los coches, o del resto de la cesta baja tanto que el dato de inflación al final sale negativo. Es por esto que el argumento tiene bastantes lagunas y carece de fundamento. Y al igual que antes, es simplemente un intento de los políticos para intentar generar polémica. Y si hablamos de los beneficios, a día de hoy, en la zona euro sobre todo, es complicado demostrar que ha habido un gran incremento de estos. Y muchas veces vais a ver titulares: las empresas se forran, las empresas no sé qué respecto al año anterior. Y ahora mismo esto es algo normal, ya que 2020 y 2021 han sido años bastante malos. Creo que no hace falta que os explique por qué han sido malos.
Así que es normal que el beneficio respecto al año anterior aumente mucho, pero lo que está pasando realmente es que los beneficios están volviendo a la normalidad y no es que se estén forrando por culpa del malestar de la población. Así que ese es el segundo argumento que tampoco tiene demasiado sentido. Y esto han sido las dos ideas erróneas más difundidas en las redes sociales y en los debates políticos a lo largo de estas semanas. Ni el Banco Central Europeo está velando por los intereses de los ricos, ni tampoco parece que las empresas se estén aprovechando de esta situación. ¿Y vosotros qué argumentos más habéis escuchado durante estas semanas? Os leo en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.